Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hispanoamérica. Estoy muy contenta de poder participar en este quinto encuentro hispanoamericano de naturopatía. Mi nombre es Erika Aburto, soy directora de la ONG Naturopatas para Chile, donde además me desempeño en el área clínica y la docencia. También soy diplomada en salud de pueblos indígenas, así que también me desempeño como facilitadora intercultural de pueblos originarios. Y me estoy especializando en el área de la salud mental y la psiquiatría. Entonces, ahora vamos a pasar a lo importante, que es compartir esta ponencia con ustedes. Y esta ponencia tiene que ver o habla acerca del bienestar emocional con la naturopatía. Entonces, cuando pensamos nosotros en bienestar emocional, tenemos que buscar entender qué es el bienestar emocional. Y la Organización Mundial de la Salud nos define el bienestar emocional como un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Esta definición tiene como varios factores, tiene factores eh, socioeconómicos, tiene factores biológicos, ambientales, espirituales, que son los que interfieren en este bienestar emocional, porque nosotros debemos ver a la persona como un ser integral, un ser biológico, psicológico, social y espiritual, que se encuentra inserto en un medio en el cual interactúa con otros seres. Y en esa interacción que tiene con estos otros seres, se involucran emociones, sentimientos y un estado de ánimo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a ese estado de ánimo, podemos pensar que estado de ánimo o ánimo, la palabra ánimo, hace mención al principio de la vida, ¿ya? Al soplo, el ánimo, el último soplo de vida que nosotros tenemos, cuando se refieren así al soplo, al último soplo de vida. Pero también es un modo de estar que es afectivo, que involucra toda la vida psíquica de nosotros, ¿ya? No es algo físico, no es algo fijo, es algo que oscila alrededor de un equilibrio basal que incluye cambios neurobiológicos en nuestro cerebro, ¿ya? Y como les decía yo, el ánimo tiene que ver con la afectividad, ¿ya? Y en esta afectividad nosotros vemos involucradas nuestras emociones, que si nos vamos al tema de las emociones, nosotros podemos pensar que esta es la respuesta biológica a, o respuesta psicobiológica puntual y concreta, algo que nace de nosotros, algo que no se controla, ¿ya? Sin embargo, los sentimientos, que también están involucrados en esta afectividad, son más bien algo que se siente con mayor profundidad y se puede valorar, ¿ya? Es algo más profundo. Y como les decía yo, este ánimo que es fluctuante, puede fluctuar, puede ser algo que se va a ver alterado, hoy día no estamos bien, mañana sí. Eh, tenemos también cambios de ánimo que pueden ser pequeños, no sé, hoy día tuve un problema en mi trabajo y voy a estar enojada, eh, mi marido me regaló flores, entonces voy a estar muy contenta, eh, no sé, me pasó algo entretenido, así que voy a estar feliz, ¿ya? Esos estados de ánimo pueden ser así, variables, pueden ser momentáneos, ¿ya? O durar poco tiempo. Pero ¿qué pasa cuando estos simples cambios de humor, estos simples que son como pequeños cambios de humor que tenemos nosotros de forma cotidiana y que hacen mención a cosas que nos ocurren diariamente? ¿Qué pasa cuando estas respuestas puntuales no son algo pasajero? ¿Ya? Algo se quedan ahí entre nosotros, esos cambios de humor, eh,
van más allá de algo simple y hay un cambio neurobiológico en nuestro cerebro. Ahí nuestro cerebro no va a funcionar de la misma manera. ¿Ya? Y ahí nos vamos a referir a lo que son los trastornos del estado de ánimo o trastornos de ánimo. Y dentro de los trastornos de ánimo, nosotros podemos encontrar trastornos en el ánimo que son del ámbito depresivo, como la depresión mayor, ¿ya? Como la distimia, que es un poco menor en cuanto al grado que la depresión mayor, el trastorno disfórico premenstrual, que es un trastorno del cual no se habla mucho, pero que afecta a muchas mujeres. ¿Ya? Y este trastorno disfórico puede alterar la vida de las personas y del entorno en el cual nosotros nos desarrollamos. Este trastorno disfórico premenstrual no es el hecho de que de repente nosotros cuando estamos por entrar a nuestro periodo, nos ponemos un poco más, no sé, pues más sentimentales. Me disculpo, chicos, porque la verdad es que vengo saliendo del COVID, así que estoy un poco congestionada. Como les decía, el trastorno disfórico premenstrual puede ver alterada la vida de las personas y del entorno. Incluso puede llegar a tener efectos bastante graves, ¿ya? También hay un tipo de trastorno depresivo que es como secundario a sustancias, a consumir sustancias o a enfermedades. Tenemos también el trastorno bipolar y ahí está el trastorno tipo 1, el tipo 2, la ciclotimia, que también es menos eh, grave o más leve que el trastorno bipolar en sí, los trastornos secundarios a la sustancia de enfermedades y también tenemos los trastornos adaptativos. Y en estos tres trastornos, de estos tres trastornos, por un tema de tiempo, nos vamos a enfocar más que nada en los trastornos depresivos y los trastornos adaptativos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un trastorno depresivo, tenemos que pensar que en la actualidad más de 300 millones de personas sufren de algún tipo de trastorno depresivo en el mundo. Y este provoca la mayor cantidad de discapacidad a nivel laboral. También contribuye a una gran carga de morbilidad, porque muchos trastornos depresivos lamentablemente terminan en la muerte de las personas. Eh, Se trata de una alteración biológica, ¿ya? Que se evidencia a nivel del sistema nervioso central, que incluye la pérdida del funcionamiento normal del circuito cerebral que involucra la depresión. Entonces, como todas enfermedades psiquiátricas, los trastornos depresivos conllevan una interacción desde tres factores para su desarrollo, que son los sociales, los psicológicos y los biológicos, como lo veíamos antes. Haciendo como un poco de resumen, nosotros tenemos que ver que hay en cuanto a ese tema de los factores, eh, podemos ver que, por ejemplo, en los factores sociales, tal vez una pérdida del trabajo, un problema de comunicación con nuestro entorno nos puede provocar un trastorno depresivo. En lo psicológico y en lo biológico también hay factores que influyen, ¿ya? Entonces, esos síntomas depresivos son del ámbito afectivo, cognitivo y físico. En lo afectivo, por ejemplo, y que estos son los importantes cuando nosotros vamos a evaluar un trastorno depresivo, porque aquí se presentan los signos patognomónicos, los que son de relevancia para poder diagnosticar la depresión. Bueno, dentro de estos trastornos, el más importante es el estado de ánimo deprimido. La persona se presenta o se encuentra con un estado de ánimo deprimido, tiene una pérdida de interés, de alegría por la vida. La anedonia es otro de los síntomas que son súper importantes.
porque involucra la incapacidad de sentir placer o experimentar el placer de las cosas que antes sí me provocaban placer. También tenemos sensación de tristeza, desesperanza, sentirse derrumbado, sentirse angustiado, ansioso, irritable, tal vez. Hay una labilidad emocional, hay un sentimiento de culpa también que es sumamente importante. Entonces, cuando nosotros pensamos en este tipo de sentimientos, en este tipo de signos que se nos pueden presentar en clínica, nosotros de repente los podemos asociar a otra cosa, pero no nos damos cuenta que tal vez esta persona está sufriendo un trastorno depresivo. ¿Ya? En el ámbito del tema cognitivo, bueno, en el tema también afectivo tenemos otros como la sensación subjetiva de tristeza, falta de motivación. Hay mucha falta de motivación, como que no quiero hacer las cosas, tengo poca tolerancia a la frustración, me siento desesperado. Y hay lo más grave, de hecho, que es lo que hay que ponerle más atención en estos síntomas, son los pensamientos mórbidos o ideas suicidas recurrentes. Entonces, cuando nosotros no tenemos que ponerle atención a eso, porque primero no dañar. Entonces, si nosotros nos vemos en una situación donde nos percatamos que la persona que nos está consultando tiene algunos síntomas o presenta algunos signos o pensamientos que sean de ideación suicida, nosotros tenemos que recurrir a hacer una derivación a urgencia y poder ayudarlos de la mejor forma, porque no queremos obviamente que esta persona sufra algo más grave. También tenemos trastornos del orden cognitivo, donde tenemos, por ejemplo, la dificultad para concentrar. Trastornos del pensamiento, la bradisiquia, nos volvemos como más lentos nosotros en el pensamiento, es como lento, todo funciona lento. En general, como que todo funciona lento cuando estamos con depresión. Hay hipopercepción, no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Ya? Bajamos la memoria en el trabajo, en los estudios, hay una agitación, un retraso psicomotor, todo es lento. Y en términos conductuales, esto nos genera un aislamiento social. Esto de tener este letargo nos va a generar a la larga el aislamiento social. Pero también hay síntomas físicos, ¿ya? Y estos síntomas físicos pueden ser, por ejemplo, problemas para dormir, o despertar precoz, o hipersomnia, ¿ya? Disminución del apetito, pérdida del apetito, del peso corporal incluso, o aumento del apetito, o aumento de peso corporal, ¿ya? Fatiga, disminución de energía, cefaleas, dolores musculares, pecho apretado, cansancio, pérdida de la libido. Fatigabilidad, alteración menstrual, aquí se producen alteraciones menstruales, variación, estos signos van variando y los síntomas como que empeoran en la mañana. Puede haber constipación, puede haber sequedad bucal, entre otros. También hay otro, si nosotros nos vamos a la eristina, como señalábamos anteriormente, es un trastorno que también tiene que ver con este tipo de factores, ¿ya? Solo que es un trastorno que es un poco más leve que la depresión mayor. En general los síntomas son como bastante similares. Entonces nosotros también tenemos lo que se llaman los trastornos adaptativos, ¿ya? Aquí hay que poner igual un ojo, porque resulta que nosotros nos podríamos estar encontrando en la consulta con alguien que padezca de este tipo de trastorno. Y está caracterizado por una respuesta emocional significativa ante un episodio específico, ¿ya? Estresante. Y este episodio se relaciona con el síntoma. Muestra signos y síntomas emocionales que condicionan la conducta en respuesta a un factor estresante identificable, que eso es importante. Nosotros podemos identificar el factor que produce este trastorno, o el factor, mejor dicho, estresor, que es el que gatilla este trastorno. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos factores? Puede ser problemas económicos, enfermedad médica, problemas en torno a la vinculación o desvinculación con otros.
Se diferencia de las crisis vitales, porque también hay crisis vitales, ahí no tenemos que confundirnos nosotros, porque, por ejemplo, no es de extrañar que un niño a los 2 años, año y medio, tenga un trastorno de ansiedad por separación. Eso es algo completamente normal, ¿ya? Pero si este trastorno de separación se produce en otra etapa de la adolescencia, por ejemplo, ya podríamos estar pensando que se trata de un trastorno adaptativo. Se produce en este trastorno un deterioro de la persona en las distintas esferas de la vida, como en el ámbito social, en el ámbito profesional, en el ámbito académico, en el ámbito laboral. Y estos signos y síntomas son graves, ¿ya? No es que, chuta, tengo un problema y me está yendo como mal en el colegio, no, estos signos son realmente graves. Eh, Son fuera de lo que se puede esperar en un trastorno que tenga que ver con una etapa del desarrollo cíclico normal. ¿Y cuáles pueden ser estos factores estresantes? Por ejemplo, podemos encontrar el inicio de la etapa escolar, donde el niño obviamente a lo mejor va a sentir un estrés superior y no va a querer ir a la escuela. O sea, no como algo normal, que es lo que les pasa al principio, porque al principio los chicos, claro, al primer día como que no quieren ir a la escuela, pero después ellos ya se adaptan, se hacen de amistades y todo, pero si esto se prolonga, estamos frente tal vez a un trastorno adaptativo. Salida del hogar, contraer matrimonio también es un factor estresor, tener un hijo puede ser un factor estresor, los fracasos ocupacionales, el nido vacío, que es un síndrome muy particular que se produce en las mujeres, sobre todo la jubilación también es otro factor. Pero aquí nosotros podemos ver que es como difícil poder diagnosticar este síntoma si nosotros no lo analizamos bien. Pero si, por ejemplo, pensamos en porque aparte estos trastornos tienen como varias esferas, o sea, podemos ver que el trastorno de adaptación puede ser, o sea, el trastorno de adaptación puede ser con ánimo deprimido, puede ser con ansiedad, se puede presentar de una forma mixta, se puede presentar incluso con una alteración grave en la conducta, ¿ya? Y estos factores estresantes, que pueden ser económicos, enfermedades, como les decía yo, problemáticas del entorno, tienen que ver con un tema de la crianza de la persona y con las herramientas que la persona tiene para poder resolver este tipo de conflictos o para poder enfrentarse a este tipo de situaciones. Y esto se da por lo general en la infancia, ¿ya? En la infancia es donde a uno le entregan como esas herramientas para poder enfrentar la vida. Pero ojalá todas las personas tuviesen esa herramienta, tuviesen padres que se dedican y que le entregan unas buenas herramientas como para poder enfrentarse a la vida. Pero lamentablemente no es así. No todo el mundo tiene herramientas como para enfrentarse a estas situaciones. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que en la etapa de la adolescencia podemos ver varios factores que pueden gatillar en un trastorno adaptativo, por ejemplo, un problema de comunicación o no encasillar en el entorno, con tus pares, de trastornos como que hacen referencia a la imagen también. Durante el matrimonio puede estar el divorcio, en la infancia también puede estar cuando se divorcian los padres, eso también puede provocar un trastorno adaptativo, niños que quedan huérfanos, en la jubilación, en la etapa madura, también se puede producir este trastorno adaptativo, por ejemplo, cuando los adultos mayores dejan de trabajar y se sienten como abandonados, sienten que no encuadran o que ya no son útiles, no son útiles más bien dicho a la comunidad, ¿ya? Como les decía, estos factores, cómo nosotros podemos obtener las herramientas, eso se obtiene de la infancia. Pero si no las obtuvimos en la infancia, nosotros durante el proceso de vida y de desarrollo normal de nuestra vida, tenemos que tratar de buscar técnicas para poder lograr
mantenernos en este equilibrio y tener las herramientas para enfrentarnos a este tipo de situaciones complejas. Ahora, ¿por qué hablamos tanto de este tipo de patologías que tal vez son más del área de la salud mental? Pero nosotros tenemos que, como naturópatas, tenemos la responsabilidad y la importancia de realizar una buena evaluación de la persona que nos consulta. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que podamos identificar claramente en qué situaciones se encuentra la persona a la que vamos a tratar. Eh, para establecer el mejor y óptimo tratamiento con ellos. Porque nos vamos a encontrar en la consulta que muchas de las personas que van no hacen referencias a síntomas depresivos, no dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo vengo porque me siento triste, no vengo porque estoy desesperanzada, eh, no vengo a la consulta porque estoy no sé, ansiosa. Más que nada van a consultar por otro tipo de patologías que tienen, ellos van a hacer quejas somáticas, van a decir, ¿sabe que vengo a la consulta porque me duele la espalda? Y más encima tengo como varios episodios de cefalea y estoy súper incómoda porque siento que no tengo ánimo ni tengo fuerza para hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de consultas, que son más bien psicosomáticas, pero que conllevan en su interior o podrían tener un trastorno depresivo o un trastorno de índole de la salud mental. Pero antes de evaluar también es súper importante, o durante la evaluación mejor dicho, ver que estas patologías tenemos que nosotros descartar que existan causas orgánicas, ¿ya? Y hay que hacer diagnósticos diferenciales también. También pasa que a veces las personas sí llegan señalando que tienen síntomas depresivos y ese síntoma depresivo puede enmascarar un trastorno de tipo orgánico. Entonces, por eso es que es necesario hacer el descarte de este tipo de patología. Puede ser algo cardíaco, puede ser un problema gastrointestinal, problema endocrino, entre otros. Cuando se consulta con un naturópata o un especialista en salud mental, nosotros podemos hacer referencia a hablar de dos tipos de motivos de consulta, que el explícito y el latente. El motivo de consulta explícito, vengo por dolor de cabeza. El, consumo, el motivo de consulta latente, en realidad estoy sometida a un estrés tremendo y me está provocando depresión. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros cuando evaluamos a alguien? Es el lenguaje verbal y no verbal, o sea, lo primordial. Nosotros, desde que la persona entra a la consulta o que se conecta a la consulta virtual, nosotros evaluamos vestimenta, el lenguaje verbal, cómo está, su rostro, su forma de hablar, todo es como evaluado por nosotros. Hay que ver antecedentes personales, hábitos. Los hábitos son súper importantes. Saber si la persona tiene contacto con la naturaleza, si realiza algún deporte, qué come, cómo come, qué nutrientes faltan en su dieta. Ese tipo de cosas son fundamentales. Si consume agua es súper importante también. Hay que evaluar episodios similares en el pasado, si alguna vez sufrió estos síntomas anteriormente y si tuvo conductas de riesgo, a lo mejor es un bebedor eh, más que habitual, más que a lo mejor es una persona que consume drogas pesadas, a lo mejor tiene conductas de riesgo en cuanto a otro tipo de cosas. Entonces hay que evaluar antecedentes familiares, trastornos psicológicos o psiquiátricos que pueden existir en la familia. Hay que ver antecedentes psicosociales, indagar acerca del funcionamiento del entorno, cómo funciona él en su entorno social, en su entorno familiar, si tiene relaciones personales, si tiene pareja, si tiene amigos, cómo se lleva con su familia, cómo se desempeña, cómo funciona en este ámbito. En realidad se requiere una anamnesis general, ver si consume medicamentos, enfermedades previas, actuales, factores de riesgo, todo. Y también solicitar exámenes médicos complementarios de verlo.
¿Y cómo se supone que está establecido el tratamiento para este tipo de patologías? Se supone que se habla en general de psicoeducación, de reducir el estrés, fortalecer los apoyos sociales, promover el funcionamiento adecuado de las actividades diarias, tratamiento farmacológico. Eso es lo que nos dan cuando nosotros tenemos depresión. Considerar derivar al paciente en caso de que para que reciba alguno siguiente tratamiento psicoterapia, por ejemplo, una psicoterapia breve, alguna cosa así. Efectuar siempre el seguimiento periódico de estos pacientes y hacer derivación a urgencias si es necesario, como por ejemplo cuando se encuentran en riesgo su integridad física. Entonces, ¿cómo lo haríamos? A través de la naturopatía. La naturopatía tiene herramientas necesarias en materia de prevención y tratamiento de las enfermedades, tanto en el área física como en el área mental, y tiene como ventaja el hecho de que ve al individuo de forma holística. Le atribuye importancia a todos los aspectos que lo conforman como un ser integral dentro de su entorno. Y a través de estas diversas técnicas de la naturopatía, nosotros podemos establecer factores que alteran el estado de la salud de la persona, podemos crear conciencia de esos factores, ¿ya? Podemos asesorar a esta persona de forma responsable y para que estas personas puedan resolver o modificar estos hábitos que le pueden estar provocando el problema de salud y podemos restablecer el equilibrio del estado natural del individuo o su fuerza vital. ¿Cómo? Una de las herramientas fundamentales, muy importante, hermosa además, es la terapia floral, que es una excelente herramienta porque nos permite ver la enfermedad desde otra perspectiva. Nos permite entender que existe un desequilibrio y que ese desequilibrio, ahí me equivoqué, es la consecuencia de un conflicto interno que se produce entre nuestra alma y nuestra personalidad. ¿Ya? Tiene factores personales y transpersonales y que la enfermedad es nada más que el resultado de este conflicto. Eso nos dice la terapia floral. Esas son las bases de la filosofía de la terapia floral. Entonces, cuando nosotros reconocemos este conflicto, el conflicto que tenemos interno, comprendemos este conflicto, lo internalizamos, ¿ya? Y en vez de suprimirlo, porque la idea es internalizarlo, vivirlo y no suprimirlo, cuando logramos esto podemos restablecer nuestro equilibrio. Dentro de las flores, bueno, nosotros en la antigüedad en realidad se hablaba de la asignatura, porque se observaba el signo asignatura, porque se observaba las plantas, ya tanto en la fitoterapia como en la en la terapia floral, en realidad. Se observaban las plantas y se veían sus características, sus similitudes, sus estereotipos, cómo crecían, el terreno, todo. Entonces eso se asocia también a las emociones y sentimientos que tenemos nosotros. Y aquí dentro de las flores, nosotros tenemos flores hermosas que nos van a ayudar en este tipo de problemas o desequilibrios en el tema emocional. Por ejemplo, Gorse, ¿ya? Que se utiliza mucho en temas de depresión, para gente que está como desesperanzada, que siente que ya como no hay nada más que hacer. Tenemos Centauri, que trabaja también en temas de nerviosismo, depresión, tristeza, ansiedad, angustia. Tenemos Red Chestnut, tenemos Mimulus, y bueno, tenemos un montón de flores hermosas que nos van a ayudar a poder tratar este tipo de patologías que tienen que ver con un desequilibrio de nuestras emociones. Tenemos Rock Rose en caso de emergencias, por ejemplo. Está Star, que nos ayuda cuando tiene que ver con una situación traumática, un duelo, algo por el estilo. Está White Chestnut, eh, porque tenemos que pensar que nosotros aquí hicimos mención solo de algunas patologías y no de todo lo que altera nuestro equilibrio emocional, porque hay muchas cosas más que pueden alterar nuestro equilibrio emocional, que lamentablemente por un tema de tiempo no lo podemos analizar acá, pero tenemos las situaciones de estrés, el estrés postraumático, la ansiedad, la angustia que se producen, que también son trastornos súper importantes y que se producen en las personas y que alteran nuestro equilibrio emocional.
Entonces ahí también trabajamos, tenemos clematis, tenemos simpatias para cuando tenemos mucho estrés, tenemos olive para el cansancio, heather, elm, agrimony. Entonces muchas de estas flores hermosas nos van a ayudar a poder establecer ese equilibrio, ¿ya? Pero tomando conciencia de que esta enfermedad, como les decía, es el resultado o es la expresión física de un conflicto interno. ¿Ya? Y eso es lo lindo que tiene la terapia floral. También hay otro tipo de flores que nos pueden ayudar, incluso en patologías como el trastorno obsesivo compulsivo. Están las flores de California, que son como bastante específicas, trabajan con niños también, una terapia muy hermosa, eh, la terapia floral. Así que súpermente recomendada cuando existen trastornos que tienen que ver con el desequilibrio emocional. Tenemos también la homeopatía. La homeopatía, eh, la homeopatía se entiende las enfermedades, entiende que las enfermedades se producen cuando hay una perturbación de nuestra fuerza vital, igual que la terapia floral, e igual que la medicina mapuche. También entiende que la enfermedad se produce cuando hay una perturbación o un desequilibrio de la fuerza vital, o no solamente de la fuerza vital, sino que de uno en su entorno. ¿Ya? Y la homeopatía tiene como ventaja el hecho de que logra aliviar el sufrimiento, remediar y curar enfermedades de una manera más suave, rápida, segura y perdurable en el tiempo. No como lo produce la medicina alópata en cuanto al tema de consumo de fármacos, que tienen efectos que son colaterales y son bastante agresivos. Entonces, independiente de eso, nosotros sabemos que hay patologías que requieren de un equilibrio químico orgánico, y tal vez vamos a necesitar que ese paciente que está en una situación extrema, que incluso, por ejemplo, tiene en riesgo su vida, necesita tal vez de un equilibrio, y va a tener que consumir un fármaco hasta que se estabilice, y luego lo podemos mantener con la medicina nuestra, que es la homeopatía, la terapia floral, y en conjunto en realidad, porque la naturopatía no es una terapia. No es que yo, ¿qué terapia desarrollas tú? No, yo terapia floral, no, yo hago homeopatía. No, la naturopatía involucra todas estas técnicas y que van todas enfocadas en el bienestar de la persona. Entonces, dentro de la homeopatía nosotros tenemos, bueno, la reina, pues, la Ignatia, que es como la que se trabaja con el tema de trastornos depresivos y trabaja mucho con el tema, es como un depurador también del sistema nervioso. Tenemos la pasiflora, que podría ayudarnos a controlar también temas de los síntomas asociados, porque tenemos que ver también, o sea, la homeopatía, está la homeopatía unicista, donde nosotros trabajamos con un medicamento único para tratar al consultante. Pero la homeopatía no solamente se trabaja de esa forma, también puede ser desde la perspectiva de poder entregar varias alternativas. En primera instancia, ayudar con la desintoxicación. Nosotros, para trabajar cualquier tipo de patología desde la naturopatía, trabajamos primero con la desintoxicación, el detox del cuerpo, porque nuestro cuerpo puede tener eh, toxinas que van a alterar todo este proceso mental, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante también. Entonces, trabajar con homeopatía, por ejemplo, depurando nuestro sistema nervioso, equilibrando, ya está el calcio fosfórico, el nux vomica, cuando hay reacciones a estímulos que son como muy extremos, tenemos zinc metálico, cuando hay un agotamiento cerebral, el conium, y así tenemos varios medicamentos de homeopatía, el Rustox cuando tenemos dolores musculares, y así sucesivamente. Tenemos varios, incluso algunos trabajan con cefaleas y ese tipo de cosas. Entonces puede ser como un coayudante, primero nos puede ayudar en el tema de desintoxicación, y luego nos puede ayudar a tratar como homeopatía unicista o como medicamentos para tratar las distintas patologías o síntomas, mejor dicho. Por otro lado, tenemos nosotros también la fitoterapia, que es otra herramienta hermosa, ¿ya? Que colabora con las patologías, ya que no solo nos ayuda con el problema principal, ya no necesariamente
solo con el problema principal, ¿ya? Porque además nos ayuda a contrarrestar aquellos síntomas asociados que son asociados a la causa principal, que pueden ser el insomnio, la ansiedad, la cefalea, y también nos ayudan con el proceso de desintoxicación, porque nosotros ahí tenemos plantas maravillosas también que funcionan en la fitoterapia, como por ejemplo, antidepresivos como el azafrán, el hipérico, la rodiola. Tenemos biorelajantes, la valeriana es maravillosa, nos va a servir para poder tener un descanso, relajarnos y dormir bien. Hay tranquilizantes, la amapola, la avena, la lavanda, ustedes lavanda es lo mejor que podemos tomar en la noche. La melisa, el naranjo. Yo me acuerdo que las abuelitas decían, tómate una leche con hojita de naranjo para que puedas dormir bien. Está la pasiflora, maravillosa, trabaja con la ansiedad, el tilo, ¿ya? Y también tenemos algunos medicamentos que son adaptógenos, que nos van a ayudar a poder adaptarnos al nivel de estrés, a las condiciones compleja en la que estamos viviendo, ¿ya? Donde tenemos la esquisandra, el ginseng, por ejemplo, la rodiola. Y también acá, en tema de la fitoterapia, también tenemos los medicamentos o los fitofármacos o la fitoterapia que nos ayuda en el proceso de desintoxicación. Aquí podemos nosotros encontrar el equisetum, la ortiga, la alcachofa, y hay un montón de... Eh, el cardomariano, por ejemplo, nos ayudan a desintoxicar nuestro organismo, ¿ya? Sí, podemos tratarnos en paralelo con la homeopatía y con la fitoterapia y con la terapia floral. O sea, 3 formas de terapia maravillosas que nos pueden ayudar y que no nos van a provocar un daño o algo tan agresivo como un medicamento químico. También cuando nosotros evaluamos, tenemos que ver el tema de la nutrición. Dentro de los hábitos yo les señalaba que teníamos que ver el tema de la nutrición porque es súper habitual que las personas que consultan, uno de los factores de relevancia en la prevalencia de los desequilibrios en el estado de las emociones se asocian a la mala nutrición, ¿ya? No tener hábitos saludables, esto empeora los trastornos de origen mental. Entonces hay que educar en hábitos saludables, en torno a una buena alimentación, es algo súper fundamental. El consumo de frutas, antioxidantes. Las frutas y verduras producen esa sensación y esa felicidad. Satisfacción al dormir, en el sueño, ayudan a reducir el estrés, reducen las psicopatologías depresivas. El consumo de zanahorias, por ejemplo, también está reconocido para reducir la depresión. Las verduras contienen fibra también, entonces nos ayudan a mantener un estado físico mejor y un bienestar psicológico. Hay una mayor satisfacción en la vida, menor malestar y menos estrés. Entonces eso va a resultar en un bienestar psicológico. Consumir los productos con azúcar o alimentos azucarados, las bebidas, todos esos alimentos procesados también, eso también va a contribuir a que tengamos una reducción de los síntomas a nivel mental, o sea, va a contribuir a mantener un equilibrio en nuestras emociones. Y consumir grasas vegetales más que los animales también ayuda a contribuir y a favorecer en la salud mental. Para el cerebro, para que nuestro cerebro funcione correctamente, es importante que el organismo reciba todos los nutrientes necesarios, ¿ya? Porque cuando faltan nutrientes, el organismo, nuestro cerebro no funciona bien, ¿ya? Necesitamos oxígeno y glucosa para el proceso neuronal. Entonces, necesitamos también vitaminas esenciales, que las vamos a encontrar en los nutrientes. No, podemos encontrarlas como suplemento, pero la idea es que sean consumidas dentro de los alimentos, que estén como nutrientes dentro de los alimentos que nosotros consumimos a diario, porque así la absorción de esas vitaminas es mejor
que en un suplemento. Tenemos, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina K, la vitamina C, que son fundamentales, la vitamina E, importante. La vitamina A, por ejemplo, la encontramos en las verduras de hojas verdes, en la calabaza, en el hígado, la vitamina K, en la yema del huevo, en los alimentos de origen animal también y vegetal, hortalizas de hojas verdes, col, germen de trigo, la soya. Vitamina C la podemos encontrar en varias cosas, las frutas, por ejemplo, en algunas verduras. También tenemos la vitamina E, que es importante para retener y adquirir datos. A ver, la vitamina C es importante por el tema de que ayuda a la participación de la producción de neurotransmisores. Y tenemos que pensar que son esos neurotransmisores los que fallan cuando se produce la depresión, por ejemplo. Entonces ahí es súper importante la vitamina C. Tenemos la vitamina D, que es la que mantiene el estado anímico. Ya, si yo tengo una baja en la vitamina D, voy a estar también bajo, voy a tener bajo mi estado de ánimo. Entonces ahí se produce también un deterioro del rendimiento cognitivo. Entonces ahí, para poder obtener la vitamina D, nosotros tenemos que exponernos al sol 20-30 minutos, pero si no podemos obtenerla o si estamos demasiado bajos, podemos tomar un suplemento o podemos obtenerla desde la leche, desde el salmón, de algunos cereales. En los cereales se puede obtener vitamina D, entre otros productos. Y las vitaminas que son del complejo B son fundamentales para nuestro sistema nervioso. La tiamina, por ejemplo, es esencial en las conexiones neuronales también, igual que la vitamina C. Y también la encontramos en el sésamo, en el girasol, en las carnes, en los huevos, entre otros. La vitamina B3, que trabaja en la protección de los neurotransmisores, protegiendo. ¿Ya? En la ternera, en el pollo, los pimientos. La vitamina B6, que está relacionada con la mala función neurológica y psicológica, la B6. Y esa también la encontramos en los garbanzos. El garbanzo, excelente. El pescado, en la carne, en las aves, entre otros. Tenemos la B9, ya que está presente el ácido fólico, que ayuda a prevenir las lesiones del tejido cerebral. ¿Ya? Manteniendo nosotros nuestro cerebro sano, vamos a estar mejor parados para presentarnos ante alguna de estas patologías que nos pueden afectar. Y la vitamina B9 está en el huevo, en la espinaca, en las semillas, algunos otros alimentos. Y tenemos la vitamina B12, que nos sirve para mejorar la memoria, ¿ya? Y también el déficit de esta vitamina se dice que nos provoca demencia, ¿ya? Está mayoritariamente en los animales, pero también la podemos encontrar en otros productos, ¿ya? Pero es fundamental consumirla. Y bueno, las personas que no consuman carnes, que no consuman productos de los derivados animales, pueden suplir estas vitaminas, ya sea con consumo de cereales, consumo de vegetales, porque también podemos encontrar en menor grado tal vez en algunos vegetales, y si no, consumir algún tipo de suplemento. ¿Ya? Pero lo importante es que de una u otra forma nosotros podamos obtener este tipo de vitaminas. Mantener nuestra microbiota saludable, poder consumir productos prebióticos y probióticos también va a ser fundamental, porque si sé que el intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, si no tenemos nuestro intestino saludable, tampoco nuestro cerebro va a funcionar de la mejor forma y no vamos a estar preparados en el caso de enfrentarnos a alguna de estas patologías que tienen que ver con un desequilibrio en el estado emocional de las personas. Entonces, para esto, además, nosotros, como naturópata, vamos a incentivar a las personas a que puedan tener hábitos saludables de vida. Esa es nuestra misión como naturópata, ¿ya? Entonces les vamos a incentivar a reducir el estrés. Para ello les vamos a recomendar, por ejemplo, ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, no sé, realizar pausas saludables. Tenemos muchas técnicas que podemos enseñarles a nuestros pacientes, incluso tenemos técnicas que podemos enseñarles cuando
hay crisis de ansiedad, podemos enseñarle la técnica de la mariposa, podemos ayudarlos de distintas formas a reducir el estrés, ¿ya? Con nuestras recomendaciones. Tenemos que preocuparnos de que la persona tenga una buena calidad del sueño. Para esto también les hacemos algunas recomendaciones: no comer muy tarde, que no consuma alimentos que sean demasiado pesados, que se pueda quedar dormido en un ambiente que sea cómodo, y así un montón de recomendaciones que podemos realizar. Podemos guiarlos para que realicen respiraciones conscientes. La respiración y la oxigenación de nuestro cerebro, de nuestras células, es fundamental para el desarrollo vital. Entonces, si nosotros no somos conscientes de nuestra respiración, tampoco estamos trabajando en la salud cerebral. Y dentro de las técnicas, nosotros podemos indicarle un montón de técnicas, respiraciones desde la perspectiva ayurvédica, realizar ejercicios mindfulness, un montón de cosas que podemos recomendar. Pero sobre todo hacer consciente a las personas de respirar. Respirar. Respirar no es algo que solamente se produzca de forma natural, sino que si nosotros respiramos de forma consciente, esta respiración va a ser más óptima, va a provocar una relajación en nosotros también. También los vamos a promover a relacionarse de forma sana y tener esas relaciones como más duraderas. Vamos a incentivarlos a desarrollarse en el ámbito social y cultural y a practicar actividades que nos permitan una buena plasticidad cerebral y por ende una buena reserva cognitiva, que es fundamental para nosotros poder enfrentarnos ya sea a este tipo de estrés o situaciones estresantes que nos podrían gatillar en un trastorno depresivo, por ejemplo, un trastorno adaptativo, un estrés postraumático. El tener una buena reserva cognitiva nos hace a nosotros nuestro cerebro más plástico, por lo tanto, vamos a tener una herramienta mayor para enfrentar nuestras cosas. Vamos a estar más capacitados, vamos a tener más resistencia cuando si es que nos tenemos que enfrentar a alguna de estas patologías. Y bueno, podemos deducir que una buena salud mental nos permite enfrentar el estrés habitual, nos ayuda a estar físicamente saludables, nos permite tener relaciones sanas, trabajar de forma productiva, contribuir en forma significativa a nuestra comunidad y nos ayuda a alcanzar nuestro completo potencial. Por eso es que nosotros necesitamos mantener nuestra salud mental, ¿ya? Y bueno, después de todo lo que nosotros analizamos, después de todo lo que revisamos, podemos concluir entonces que tener un bienestar emocional se traduce o implica en sentirse bien con uno mismo y con los demás, ¿ya? Implica también un autoconocimiento, ¿ya? Autoconocernos, analizarnos, ver qué es lo que nos pasa, qué factores gatillan en que nosotros tengamos alguna alteración del ánimo, qué nos asusta, qué nos produce estrés, qué nos produce depresión, qué nos produce angustia, qué nos produce ansiedad, ¿ya? Cuando nosotros tomamos conciencia de eso, podemos trabajarlo de una mejor forma. Autoestima, fortalecer nuestra autoestima. Para nosotros fortalecer nuestra autoestima también necesitamos de autoconocimiento. Necesitamos controlar varios factores, controlar nuestras emociones y poder resolver nuestros conflictos del pasado. Esto es algo que yo siempre recomiendo porque un gran porcentaje de personas lo que hacen es presentar los síntomas actuales, físicos tal vez, pero lo que traen o lo que arrastran detrás de estos síntomas físicos son traumas que traen de conflictos de la infancia, conflictos del pasado, conflictos de pareja, no sé, pues historias de repente de violencia, historias de abuso, y desencadenan en patologías tan severas como una depresión, como en un trastorno bipolar y un montón de patologías, no solamente de salud mental, sino que también patologías físicas, el trastorno en el área psicomotora, ¿ya? Son efectos o son causas. El mismo cáncer se señala que
correspondería a no resolución de conflictos, también guardar emociones, eh, temas que tienen que ver con el área emocional y la salud mental. Entonces, otra cosa que nos permitiría este bienestar emocional es construir y mantener relaciones positivas. ¿Ya? Mantener este bienestar emocional nos va a ayudar a construir esas relaciones y a mantener esas relaciones de forma positiva, que sean duraderas, satisfactorias, y sobre todo tiene que ver con una actitud optimista ante la vida. Cuesta. Yo sé que muchas veces nos vamos a encontrar en la consulta con que la persona que está sentada frente a nosotros no está con una actitud optimista, y es obvio, porque para ella lo que está sintiendo, para ella o para él, lo que siente en ese momento es algo grave. Esas personas se sienten eh, deprimidas, se sienten disminuidas, ellas no tienen una actitud optimista, y a veces incluso puede ser como súper chocante que nosotros nos presentemos así como tan optimistas. No, es que tú tienes que ser optimista y tienes que tirar para arriba, porque esa persona no tiene en ese momento las herramientas para poder hacerlo. Le cuesta. Está en una situación donde no ve tal vez una salida. Entonces tomarlo desde una perspectiva como más suave y de a poco ir entregándole las herramientas para que esa persona vaya teniendo esta visión o esta actitud más optimista. ¿Ya? Pero esa actitud optimista no viene de un momento a otro, sino que nosotros la vamos a ir trabajando, la vamos a ir cultivando. Y este bienestar emocional va a ir dado también de acuerdo a los ciclos vitales, porque quiero encontrarme viviendo, porque el bienestar emocional, por ejemplo, para un niño, un adolescente, no es el mismo que el bienestar emocional que puede ser para una persona adulta. Ya para un niño adolescente, tal vez el bienestar emocional también se encuentra asociado a tener una buena interacción con su grupo, ¿ya? A sentirse protegido por sus padres o cuidadores. Sin embargo, para una persona adulta o un adulto mayor incluso, el bienestar emocional puede significar el hecho de no sentirse estorbando, porque así se sienten a veces los adultos mayores, sienten que como que estorban. Entonces también se producen problemas, y también ahí se produce de repente no poder identificar si la patología que estamos viendo o la persona que estamos tratando está precisamente viviendo a lo mejor una demencia o un trastorno de deterioro cognitivo como adulto, o es que está padeciendo de algún tipo de depresión. Entonces, súper importante que podamos realizar estas evaluaciones, ¿ya? Y poder nosotros entregar desde la naturopatía, que es nuestra vida, que es lo que a nosotros nos gusta, entregarle la herramienta a las personas que puedan mantener ese equilibrio, bienestar y emocional. Por ahora, estimadas amigas y amigos, quiero agradecerles nuevamente la oportunidad de poder compartir con ustedes. Espero poder encontrarme nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad y poder hablar más acerca de este bienestar emocional, tal vez hablar acerca de la ansiedad, del estrés postraumático, esas situaciones que nos afectan también hoy en día debido al tema de la pandemia. Pero por ahora, quedarnos con esta idea de sentir eh, la importancia de la resolución de conflictos, de mantener esa actitud activa, optimista, y de hacer todo lo posible para reequilibrar nuestra fuerza vital. Un saludo muy grande y será hasta la próxima.